tiempo, Señor, y multiplícale, Señor, y fructifícale el fruto de sus manos, Señor. Que seas tú, Señor, en su familia, que seas tú en su hogar, Señor, que seas tú, Padre bendito, dándole el aliciente que él necesita, Padre, para seguir dándonos tu palabra. Que su palabra, Señor, en boca de él, Señor, sea gratificante y que haga mella en nuestro corazón, Señor. Que caiga en tierra fértil, Padre, para que a su tiempo dé su fruto. Te pido y te ruego, Padre amado, que seas tú bendiciéndolo, Padre, y que le quites, Padre, todo estorbo que le ponga el maligno. Te pido, Señor, que seas tú, Padre bendito, en este momento y en esta hora, en la que alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre, obrando en su vida, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú, en la unidad de tu iglesia, Señor, haces tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre y méritos de nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach Adonai, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén, amén, amén y amén. Pedestal, ¿no, verdad? Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Después de un poco de tiempo, estamos de vuelta aquí en esta congregación. Para ser un poquito más exactos, un promedio de 25 años. En aquellos tiempos, veo caras muy hermosas, como de mi hermana de Mendoza. En aquellos tiempos, hermanos, era un placer de veras estar en este lugar. Había una pequeña casa, allá estaba la entrada, y por acá más o menos predicaba nuestro hermano Hugo. Cuando llegamos a este lugar, fue hermoso porque yo solamente venía por mi mamá, ella venía acá y nosotros estábamos en otra congregación. Y con el tiempo, desde el primer día sentí la presencia del Señor y cambié de congregación. Y estando enfrente, ahí en la banqueta, lo que hacíamos era cantar, alzar las manos, bendecir a la gente que pasaba. Algunos nos daban la vuelta, obvio, pero los que pasaban después se fueron congregando. Con el permiso del cielo voy a abrir la escritura. Y dentro de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, va a ser muy breve. Vamos a hablar de un hecho histórico y de un milagro histórico. El hecho ocurrió, lo pueden ustedes buscar en Segunda de Reyes 6, del 1 al 7. El hecho histórico fue, muchas gracias, fue con Eliseo. Eliseo tenía siervos. Eliseo era un profeta que a su vez había sido alumno de, ¿se acuerdan de quién? De Elías, el gran profeta de cuyo nombre el historiador Josefo habla y dice, ese era un verdadero profeta de Dios. Bueno, su siervo Eliseo a su vez tenía varios siervos y estaban en una congregación como esta, más o menos, pero en otro espacio, y en ese espacio resulta que convivían. Ellos llevaban una vida en común y sus siervos empiezan a hablar entre sí porque el lugar estaba siendo un poquito estrecho para ellos. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra congregación y nuestra fraternidad? Tiene que ver mucho, porque tenemos una vida en común. Nosotros como congregantes y las iglesias que están adheridas a la fraternidad también tienen una vida en común. Y todo apunta a nuestro pastor Hugo Omar. Convivimos con él. Quien no se ha tomado un café con él, hágalo, acérquese, él invita. No. Dice la Escritura, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Estrecho quiere decir que no nos queda estrecho, nos queda holgado, nos queda estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. ¿Y qué les dijo el profeta?
vayan. Oye, pastor, vamos a hacer esto. Queremos hacer esto, queremos actuar, queremos intervenir, queremos cooperar, queremos participar. Y entonces el pastor dice, háganlo. Sí, háganlo. Sin embargo, uno de los profetas, que eran siervos de Eliseo, le dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Cuando estábamos en esta congregación, pero hace mucho tiempo, no había música. La hermana que se encargaba, la mamá del pastor, traía una grabadora, ponía la grabadora y empezábamos a cantar. Pero yo me dije, no hay nada como la música viva, ¿verdad? Todos cuando escuchamos en México los mariachis, ¿qué hacemos? Pues por lo menos sonreímos. Si no bailamos, que sí lo hemos hecho, ¿verdad? Pero sonreímos cuando menos hacemos eso. ¿Qué pasa con esta situación? Pues es muy simple. Cuando nosotros sonreímos y estamos participando de, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, continuamos. Uno de ellos le dijo, te rogamos que vayas. Él dice, yo iré, yo voy. Y en aquella narración que les decía, saqué una guitarra y empecé a tocar con la guitarra y empezamos a cantar con guitarra. Después le dije a mi esposa, bueno, pues te voy a enseñar a tocar pandero. Y compramos un pandero y tocamos pandero. Con el paso de los años se formaron grupos musicales. Hubo una donación de un bombo, no sé si alguien se acuerde de aquí, y empecé a enseñar a tocar el bombo. En otra congregación, en Guerrero, en la Costa Chica, fui a predicar por aquellos tiempos y había un acordeón y todos cantábamos ahí a capela, sin música. Y dije, bueno, ¿y ese acordeón qué hace ahí? Pues ahí tiene tiempo. A ver, préstenmelo. Me lo colgué, empecé a tocar el acordeón y entonces la congregación empezó a cantar e hice la invitación de que trajeran instrumentos en aquella iglesia. Y por el segundo culto trajeron instrumentos. Bueno, no sé tocar acordeón, pero lo hice esa vez. El Espíritu de Dios nos lleva a cosas increíbles. No sé tocar el bombo, pero hubo la donación y desde que lo agarré empecé a tocar y luego lo enseñé y hubo quien lo tocara, ¿verdad? De varios años lo estuvieron tocando aquí con bombo. Era una cosa espectacular que actualmente no cambia, porque Dios, nuestro Señor, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Fue con ellos. Fue con ellos y pasó algo especial. Recuerdo también en Chiapas. En Chiapas es una congregación bautista y ahí iba yo como pastor de una brigada médica. Es un lugar de los Altos de Chiapas que actualmente está tomado. El lugar se llama Panteló. Y los cultos estaban un poquito serios. Y en uno de los cultos que estaba predicando se fue la luz. Dije, bendita luz, qué bueno que se fue. Porque siguió la predicación y cuando terminamos se prendió la luz, todos estaban abrazados, todos éramos una sola persona, un solo ¿qué? Espíritu, unidad. Bien. Ahorita nos vamos a entender más. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha. Imagínense un hacha, ¿no tienen un hacha por ahí? Bueno, un teléfono pesado, se le cayó. Y dice, además el hacha era prestada. ¿Qué es lo que hizo el profeta? Coge un palo, un pedazo, un tronco. Dice, ¿dónde fue? Pues allá, mira, está hundido. Y lo aventó, dice la Escritura. ¿Y qué pasó? Aquí está el milagro. El hacha
flotó. Y Eliseo le dijo, tómala. ¿Qué nos trae esto a nuestra congregación, a nuestra iglesia? ¿Qué nos trae esto a nuestra vida en casa, a nuestra vida en los trabajos, en las escuelas? ¿Por qué leemos a veces este tipo de pasajes y decimos, ¿y esto qué tiene que ver? Y luego nuestros hijos probablemente, no en mi caso, pero en algunos casos sí podrían decir, bueno, eso no me sirve de nada, ¿verdad? Saber qué ocurrió y ahorita qué. Bueno, los hijos de los profetas, decía yo, que convivían con Eliseo y nosotros convivimos con el pastor. Ellos le dijeron, el lugar es estrecho. Y aquí es donde quiero hacer la referencia a cada uno de los ministerios de nuestras casas, de nuestras escuelas, a cada uno de los lugares en donde hay una enseñanza. ¿Qué es estrecho? Decía yo que estrecho es esto. Pero estrecho también puede ser un no crecimiento, un estancamiento, una parte en la que yo me estoy desarrollando y de pronto hasta ahí quedo, hasta ahí llego, se acabó, no hay más, no puedo seguir porque estoy cansado, no puedo seguir porque soy el único que lo hace, no puedo seguir porque nadie me reconoce, no puedo seguir porque hay cosas que me abruman y aparte de mi casa tengo la congregación. No puedo seguir. Bueno, la pregunta obligada es, en el ministerio en el que cada uno de los que estamos aquí nos encontramos, ¿es efectivo o necesita ensancharse? Los profetas de los que les hablo, esos profetas ya no podían estar ahí. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Un ministerio. Estaban aprendiendo y estaban participando y conviviendo, y eso es enseñanza. Cuando nos tomamos un café con el pastor, normalmente nos las pasamos hablando de tantas cosas, menos ¿de qué? De nuestras propias vidas, porque estamos hablando de algo que se nos ocurrió, que viene en la Biblia, que cómo va la iglesia, qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos platicando. Bueno, cuando uno de los profetas ruega a Eliseo que los acompañe y le dice, participa con nosotros, está solicitando la unidad, está solicitando que se le una y venga y me enseñe a hacer las cosas, porque seguramente el pastor ya hizo alguna de esas cosas. Seguimos explicando. Cuando dice Eliseo, yo voy, primero dice, vayan. Eso es una aprobación, algo que ya se pensó y se dijo, sí, estoy de acuerdo, pero después él dice, yo iré, me voy a involucrar, sé hacer eso que tú quieres, te voy a ayudar y además te voy a enseñar. Así, esto que pasa cuando dicen, vamos, tomemos, hagamos. Ministerio de música en esta iglesia y seguramente en muchas congregaciones. ¿Cuántos somos en el ministerio de música? 2, 3, 4. ¿Durante cuántos años? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuántos servicios? ¿Durante cuántas horas? ¿Los mismos? Pastor, nos vamos a cansar. Estamos exhaustos, no podemos más. Eso puede pasar en el ministerio de música. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Vamos, tomemos, hagamos. Pregunto en este momento, ¿hay un instrumento en tu casa? ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Tienes manos? Decía Paco Espinosa, nuestro hermano. Ah, sí, ¿quién? A ver, con Paco Espinosa, vamos a recordarlo. ¿Quién tiene manos? Alcen las manos. ¿Quién tiene? A ver, haga así y luego haga esto. Qué bonitos suenan los panderos en esta iglesia. Qué bonitos suenan los panderos. ¿Y sabía algo muy especial? Dice la Escritura, cada golpe, cada
cada golpe de la vara justiciera que asiente el Eterno, cada golpe de la vara justiciera que asiente el Eterno, ¿cómo va a ser? Con pandero, con danza. Ah, caray. En una ocasión predicaba en una iglesia que no tenía interés por la música, no tenía interés por la danza. Y el apóstol de ese lugar lo que hizo fue darme 15 minutos, después me pasó un recado y me dijo, tardes el tiempo que quiera. Me dijo primero diácono, después me dijo pastor, súbase, este es el lugar de los pastores, allá los demás. Y luego me dijo, profeta, va a profetizar aquí al grupo de danza que hoy se acaba de formar. ¿Y por qué fue todo esto? Porque yo leí la escritura cuando dice esto: cada golpe de la vara justiciera del Eterno será con pandero, será con danza, será con alegría, será con una juventud a pesar de nuestros años. Las canas que nos van a representar una cierta experiencia. Esa es la experiencia de los pastores. Los pastores lo que van a hacer es pasar la experiencia que tienen a los ministerios, pero los ministerios no pueden estar solos. Son únicos porque tocan bonito, pero no están solos, no pueden estar solos. Tienen que sumarse, si no, dejan de ser efectivos. Pero esto además va a pasar también con los que ayudan. Hace rato me dijeron, pastor, ¿qué le servimos aquí? Le dije un whisky, pero doble. Y se rió la hermana de servicio, se rió conmigo se rió la hermana de servicio. Pero sí, hermana, está bien. Y ya le dije, no, pues deme agua, ¿no? Y me preguntaron, ¿fría? ¿Al tiempo? ¿Refresco? ¿Café? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué necesita el siervo que se presenta aquí a hablar, a predicar, a exponer, a tratar de convencer conforme a la palabra santa? No conforme a las ideas, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se necesita aquí? ¿Cómo prenden este aparato? ¿Cómo prenden el micrófono? ¿Cómo ponen las guitarras? Yo les aseguro que si yo me meto aquí a los cables y los empiezo a acomodar, van a salir huyendo, porque se va a incendiar. Hay alguien que necesita que lo ayuden a extender los cables, a acomodar los instrumentos, para que en el momento en que suene la guitarra, vivan mariachis, ¿verdad? En el momento en que suene la música, todo esté dispuesto, todo esté listo. Si no, ese ministerio se va a agotar. Si es uno o dos o tres hermanos los que están sirviendo, se van a cansar. Necesitamos gente que venga y ayude. En liberación, que todavía hay liberación aquí, pastor. Cuando empezó el ministerio de liberación en esta iglesia, solamente habían 2 personas que se encargaban de todo lo que viniera, cierto, y voy a decir cierto, falso, fuerte o sencillito. Y éramos el pastor y yo los únicos que estábamos en liberación. Cuando nos llegó un caso que el Vaticano rechazó y selló diciendo que era un verdadero fenómeno Poltergeist, como decía el pastor, pues ni modo, vamos a entrarle. Y empezamos a ministrar. Y en lo personal tuve una experiencia en donde una joven tenía ciertas manifestaciones y me llamaron porque el hermano que estaba ministrando en ese momento dijo, con esto no puedo. Y entonces llego a la casa y el Espíritu
Espíritu de Dios, que es bondadoso, que es bueno, que es misericordioso, que es perfecto, me hace sentir, y le digo a la joven, párate y deja de jugar, porque si tú sigues con esto, entonces sí, se te va a presentar un caso difícil. Por eso digo, ¿cierto o falso? Eso es lo que pasaba en aquellos tiempos. Después creció, se sumó más gente. Se formaron grupos de liberación. Yo me encargué de ir a otras iglesias, levantar pastores, iglesias. Desaparecí de aquí algunos años en cuanto a la congregación. Solamente cuando me tocaba ir a un pueblito, San Antonio Tlatenco, pues de ofrenda me llenaban la cajuela de manzanas, de fruta, y entonces ya llegaba yo aquí, metía el carro, abría la cajuela, y entonces la congregación empezaba a llevarse la ofrenda que habían dado. Pues la ofrenda era para esta iglesia, porque aquella iglesia estaba adherida a nosotros. Entonces, aquella ofrenda no era para el pastor, la ofrenda era para la iglesia. Amén. Bueno, los diáconos, teníamos un cuerpo de diáconos, elaboré un manual práctico del diaconado, lo podemos volver a utilizar acá si el hermano pastor lo acepta. Cuando lo pusimos fue una verdadera locura entre los diáconos, porque explicaba qué es lo que requiere la Biblia, la palabra, y qué es lo que requiere la persona y qué es lo que no hace falta. Bueno, varios del grupo de diáconos huyeron, otros se fortalecieron. De ese cuerpo de diáconos salieron, creo que los Tobar, 2 pastores, salieron pastores con congregación, porque tomaron en serio esto. ¿Cómo tomas tú en serio esta congregación? ¿Cómo tomas tú en serio el ministerio? No es suficiente venir aquí a la casa de oración a manifestar nuestra gratitud. Es necesario que cooperemos, es necesario que participemos, es necesario que actuemos, es necesario que digamos como dijeron los profetas: vamos, hagamos. La edad no importa, su servidor está muy joven para ustedes, su servidor tiene 67, en diciembre cumplo 68, pero el Señor da fuerza y da sabiduría y da inteligencia para compartir, para pensar un rato, sentarse y en vez de ver la tele se pone a escribir. Hay que empezar a escribir. Mira, hermano, te comparto esto, fíjate que échale un ojo, ¿no? Sí, cómo no. Nosotros aprendemos de nosotros mismos y de los demás. Esa convivencia que nosotros tenemos es necesario que las fomentemos. Hermano de danza, gracias por estar en este culto. Gracias por danzar para nuestro Señor. Gracias por alzar la bandera para mostrar quiénes somos. Gracias por venir, pero hermano, no eres ni debes ser el único. Conozco al otro hermano, son 2 los que están acá, ¿verdad? Pero cuando llevamos el grupo de danza en esta misma congregación, se reorganizó y llegó al punto que las hermanitas y hermanitos corrían por aquí, eran 3 grupos, algo así, no me acuerdo, como 3 grupos, y danzaban por el medio, porque en las pláticas con ellos en las noches de los viernes o sábado, decía yo, vamos a contagiar la presencia de Dios, porque si danzamos, si agitamos la bandera, es porque estamos llamando como un shofar. Y entonces vamos a pasar entre las filas, nada más que hay que organizarse, y ya cuando pasemos entre las filas, así vamos a ir bendiciendo. Y llegó un momento en que ya no eran los únicos, la iglesia completa danzaba.
¿Quieres eso? ¿Quién quiere eso? Entonces vamos, hagamos de arriba. ¿Quieren eso? Amén. Danzamos. Aquí también. Pues vamos a hacerlo entonces. Traigamos instrumentos. La invitación es traer instrumentos. Esa es una. Formemos más grupos. Román se está integrando, apenas no sé si ya había tocado, pero no, aquí la primera vez ya hay uno. Alguien ya se animó. Es necesario pues que participemos de esa forma, sin pensarlo. No importa si no sabemos tocar, aquí se enseña. Y si no hay un maestro que enseñe, el Espíritu de Dios va a enseñar. Si lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con los demás? Claro que lo puede hacer, ¿sí? ¿Quién quiere ir con nosotros? ¿Quién quiere tomar de ahí una viga, como lo hicieron los sacerdotes profetas de Eliseo? Vamos pues, tomemos y hagamos. Si en este momento se pudiera organizar un canto sin instrumentos y solo con nuestras voces, ¿quiénes participarían? Oh, ya tengo coro. Hombres levantaron su mano. Hombres valientes, valerosos, dispuestos. Mujeres levantaron su mano. Nos faltan niños, niñas que participen. Había un grupo de danza joven de niños. Mis hijos estuvieron ahí y les compramos sus, ¿cómo se llaman? Bastones. Y se ponían. Mi hija que está ahí, ya te vieron, danzaba también. Danzaba para el Señor. Esa es una iglesia participativa, es una iglesia actuante, y las iglesias de la fraternidad probablemente tengan el mismo sentir. ¿Qué hago con mis músicos? ¿Qué hago con mis ayudas? ¿Qué hago con mi grupo de pastores y predicadores? Bueno, a veces el mismo tema explicado, aunque sea muy bueno, el mismo pastor, no tú, pastor, yo, cansa, ¿sí? Híjole, ya va a predicar el hermano Arturo. No, vamos a llegar a la mitad, ¿sí? Porque él ni danza, ni habla, ni nada, y nos aburre. No, pero ¿eso qué implica? Una variedad. Una variedad. Vamos a la casa de Dios a escuchar la predicación. ¿Quién va a predicar? No importa. Va a predicar el hermano Hugo. Vamos. Va a predicar el hermano Arturo. Vamos. Va a predicar el hermano, no sé, ponga su nombre ahí. Estoy hablando de predicadores, de un grupo de predicadores que se forme para exponer. Decía el pastor Alfredo Nibón hace 6 años, aquí precisamente, que cuando él predicó su primer sermón, dice que duró, ¿tú te acuerdas cuánto? 4 minutos, lo dijo así. A ver, quien lo conoce sabe que es un pastor y profeta que estuvo aquí hace muchos años, y dice que fueron 4 minutos, pero fueron seguramente 4 minutos valiosos. Si tú puedes hablar y pararte aquí y hablar de nuestro Dios, de lo que ha hecho en tu vida, y te tardas 2 minutos, eres bienvenido. Queremos saber qué es lo que está haciendo nuestro Dios en la congregación, dentro de la iglesia. ¿Cuándo va a ser el día? ¿A poco no les gustaría, hermanos, que nos paráramos otra vez en la puerta, en la calle, ¿sí?, enfrente de nuestro templo, porque no cabemos, porque está lleno, porque ya son las 9:30 y no alcancé el lugar, porque es el culto de las 12:30 y no pude entrar, estaba a reventar. Bueno, si se super llena, créanme que aquí ponemos bancas,
aquí donde está el bautisterio, aquí ponemos sillas, aquí. En todo esto ponemos sillas, juntamos más y a danzar y a orar y a predicar. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Cuando nosotros vemos en estos pasajes que el hacha flotó, eso que aventé el teléfono, pero el hacha que cayó va a representar un imposible. Dentro del ministerio ocurrió algo, pastor, que no me permite continuar. Es algo imposible de salvar, es algo que no puedo quitar, ya no puedo más y entonces yo dejo el ministerio porque esto es insalvable. Préstame un pedacito de árbol. Lo aventó, dice la escritura, y el hacha flotó. Los pastores sabemos que hay cosas imposibles de realizar, pero son aparentes, porque por la misericordia de Dios también sabemos que lo que es imposible para el hombre sí es posible para Dios. Sí lo es, no sí lo fue. No es solamente aquí lo escrito, sino en la vida de hoy que se va a dar algo que vamos a saber que nosotros no podemos hacerlo, pero Él sí puede hacerlo. En mi primer caso de liberación, estaba en una iglesia bautista y pues yo no sabía nada de esto, y el hermano que estaba ahí, porque iba a la iglesia, se puso loco, como decimos. Llegamos a su cama, me miró a los ojos y me dijo, ¿tú puedes? Y yo dije, no, yo no puedo. No se lo dije a él porque no entablamos conversación normalmente. Dije, no, yo no puedo. Pero el Espíritu Santo sí puede. El Hijo de Dios sí puede. Nuestro Dios eterno sí puede, y el calor que sentí de la cabeza a los pies hizo que esa misma noche ese hombre se levantara y llorara y abrazara al pastor, porque era su víctima siguiente, lo iba a matar. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos dispuestos a amar al hermano, amar a la hermana, amar al matrimonio, ¿sí? Amar a los jóvenes, amar a los niños. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo, porque estás aquí. Dios le bendiga, hermana, porque los trae. Sí, gracias a Dios porque los trae. Porque a lo mejor pueden participar en el siguiente grupo de danza. O no sabemos, en el siguiente grupo de oración. En Chiapas, íbamos cada año. Llegaba yo como pastor de una brigada de médicos que llegaban a dar un servicio social a Panteló. Actualmente está tomada por grupos radicales. Y llevaron un día, fue una médico y era católica, bendigo a los hermanos católicos, y llevaron un niñito como de esa edad. En el segundo día de estar ahí, el niñito se para en una ventana y tenía un cabello muy bonito, así larguito, como usan los niños, y le daba el viento y le volaba el cabello. Y empezó con una oración que yo no he podido lograr en esa dimensión, porque le hablaba al Padre y le decía que él lo amaba, y le decía, gracias por que estoy aquí, gracias porque me trajeron, gracias. Una adoración increíble que por ahí lo tenemos grabado, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que los niños que son de Cristo, ¿verdad? Ellos, los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, todos en suma podemos participar en el ministerio, en
el ministerio no hay cosas de imposible realización. No hay, no existe, no se puede. No tenemos miedo. En una congregación a las faldas del volcán, se habían enojado los hermanos, muy amados por Hugo Álvarez, porque estaban construyendo un templo. Tenían el templo viejito y estaban por construir un nuevo templo, ya estaban poniéndolo, pero surgió una cuestión rara así de, yo puse más, ¿dónde vamos a celebrar? ¿Aquí o allá? ¿Dónde celebramos? ¿No? ¿En Jericima? ¿En dónde? ¿Verdad? Y entonces pasó algo increíble. Los hermanos del campo, gente campesina, sacó sus machetes. Y todos se conocían, y algunos eran primos, otros eran hermanos, otros eran vecinos. Sacaron sus machetes y dijeron, pues ahorita se decide quién se queda con el nuevo templo. El pastor de ese momento, que era su servidor, cae a tierra de rodillas y luego postrado, y empiezo a orar diciéndole, perdóname. Yo no estaba haciendo nada, la verdad, pero sí lo sentí. Perdóname, estoy ofendiendo tu casa de oración. Perdóname, son mis hermanos. Y empecé a pedir perdón. Cuando me levanté, cuando ya terminé mi oración y me levanté, vi que todos estaban tirados. Dije, ya se mataron estos, ni cuenta me di. Todos habían quedado postrados en el lugar. Se levantaron, dejaron sus machetes ahí en el templo, se abrazaron y se logró hacer un culto conjunto con las iglesias del lugar. Esto solo lo puede hacer Dios. Pero se necesita que alguien vaya, tocar, lo pueden hacer los hermanos, pero es necesario también que se les ayude, que se formen nuevas formas de tocar. En liberación, ¿quién va a guerrear? ¿Quién va a creer que sí necesita de ese tipo de oración? ¿Y quién va a creer que lo está haciendo bien? ¿Y quién va a creer que en verdad ese hermano va a quedar libre? Y en la ayuda, ¿quién va a creer y hacer que el pastor tome un poquito de agua para aclarar la garganta? Necesitamos gente. ¿Quién va a creer en los grupos de diaconados o en el grupo de diaconado que hay una serie de factores y servicios? Pastor, ¿ya podemos ocupar el área de aquí enfrente y de aquí atrás con carros de esta congregación? ¿O la siguen ocupando? Los siguen ocupando con otros carros. Digo que bienvenidos, porque si están ahí vamos a ponerle en literatura invitación, gracias por venir hasta la congregación. Diáconos, necesitamos diáconos que hagan posible que los hermanos puedan estacionar, venir. Eso es posible y eso es lo que necesitamos. En conclusión, en nuestros ministerios, cualquiera que sea el que estás ocupando, no hay nada imposible. Y segundo, si no estás en algún ministerio en concreto, ven, acércate al pastor, acércate a los líderes de cada uno de los ministerios y diles que quieres trabajar. Se va a analizar y se va a decir, va a llegar un momento en que el pastor va a decir, vayan, háganlo. Pero es que pastor está nuevo y no sabe, entonces le voy a ayudar. La invitación está abierta y no solo para que el mismo día de hoy aquí levantes tu mano, sino para que de aquí en adelante levantes tu corazón y puedas participar y puedas hacerlo.
¿Escucharon todos los panderos que tocamos? Amén. Como dice el pastor, véanlo en azul. ¿Verdad? Levanten su mano, todos los que quieran. Cierren los dedos así, porque aquí se pone el dedo del pandero. Y hagan así. Vamos a tocar, porque cada golpe de la mano justiciera del Eterno, ¿cómo va a ser? Fuerte, fuerte, con pandero y danza. Hermanos, Dios les bendiga. Es un enorme placer hablar a esta congregación, esposa del Cordero. Dios les bendiga. Amén.